Leer una porción de la palabra que en este día, como todos los días, nos llega como fortalecimiento espiritual, como alimento para nuestro espíritu, nos llega como un refrigerio espiritual, como un bálsamo que nos llega del cielo. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 4, vamos a leer solo un verso, el verso 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la versión de las Américas, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Para la ayuda oportuna. Mis hermanos, la palabra nos habla en este día, este verso, en esta carta, en esta epístola a los hebreos, que dice ser de autor desconocido, pero que por el contenido narrado muchos reconocen al apóstol Pablo como su autor. La palabra nos invita a acercarnos al trono de la gracia, y la palabra de Dios es como una comida, un plato, un manjar que ha sido servido, donde cuando usted llega y se sienta y come de ella, a usted realmente no le interesa saber ni quién fue que la hizo, ni qué fue lo que le echaron. Lo único que usted, al degustar de ella, puede saber que está buena, que agrada a su paladar, que le va a hacer bien y que tiene los nutrientes que pueden hacerle bien a su cuerpo. Así es la palabra de Dios ya en el ámbito espiritual. Por eso a veces hay libros, hay cartas que dicen de autor desconocido, pero cuando vemos lo que el Señor ha expresado a través de ello, pues lo importante es el contenido y lo que la palabra quiere hacer con nuestras vidas: regenerarnos, transformarnos, acercarnos a Dios, llevarnos cada día más hacia la estatura del varón perfecto que es Jesucristo nuestro Señor, y que podamos agradar a Dios. La palabra nos invita a acercarnos al trono de la gracia, a acercarnos al Señor Jesús, al dador de la gracia, la fuente de la gracia. Una vez nosotros estando allí ya cerca, mis hermanos, cerca de Él, por su gracia podremos entonces nosotros alcanzar el oportuno socorro, la pronta ayuda, como dice la palabra, para nuestras necesidades. Una vez nos hayamos acercado a Él, uno de los mayores privilegios que tenemos los cristianos es la de tener un contacto muy estrecho con nuestro Dios, el Todopoderoso, el gran yo soy, el único y verdadero Dios. Y nosotros, como sus hijos, que hoy podemos decir que somos como sus hijos, podemos acercarnos al trono de Dios y ser escuchados por Él a través del vínculo de la oración. Nosotros establecemos un canal de comunicación con nuestro Dios, y tenemos que reconocer que este fue un beneficio logrado a nuestro favor, concedido a nuestro favor por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, dice la santa y bendita palabra de Dios. Y hoy Él es el que permite hacer llegar nuestras súplicas, nuestras oraciones al Dios el Padre Todopoderoso. Él es el que nos ha hecho dignos, aceptos delante del Padre. Dios nos ha dado su gracia y disfrutamos del favor no merecido de ser hijos de Dios, por cuanto hemos aceptado la gracia de Jesucristo, y por tanto Dios nos cuida, nos favorece con sus bendiciones espirituales. Y no solo con las bendiciones espirituales, sino también con las bendiciones materiales. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustento, y nosotros podemos testificar de ello, porque hasta aquí su mano nos ha sostenido, su mano nos ha guardado.
y Él ha provisto para nosotros cubrir nuestras necesidades. Él nos ha permitido ser su pueblo santo. Él nos ha permitido alcanzar la vida eterna. Es decir, mis hermanos, que en Él tenemos todos los privilegios de ser hijos de Dios. Pero muchas veces esto como que se nos olvida y nos encontramos muchas veces sumergidos en medio de situaciones, en medio de dificultades, o como podemos decir, pasando literalmente trabajo. Pero sin embargo tenemos nosotros a quién recurrir. Tenemos nosotros a quién venir, y esto como que se nos olvida. Se nos olvida que nosotros, por cuanto ya somos hijos de Dios, podemos venir confiadamente al trono de la gracia, y allí podremos nosotros encontrar nuestra oportuna ayuda, como dice la palabra. Nuestra oportuna solución, el socorro para esa situación quizás por la que tenemos que atravesar, por la que tenemos que lidiar día a día, porque en este mundo tendremos muchas situaciones, dijo el Señor Jesús, algunas que causan aflicción, otras que son simplemente situaciones por las que tenemos que atravesar para el Señor hacernos más fuertes, para conquistar, para fortalecer nuestra fe, para tener un acercamiento y una vivencia con Dios, y podamos nosotros tener la convicción para nosotros mismos y así para testificar a otros que realmente el Señor hace una obra en nosotros, que hemos tenido una experiencia con Dios, y que nosotros podemos hablar de ese Dios real que ha hecho una obra en mí y el cual yo he conocido a través de las mismas situaciones. Mis hermanos, muchas veces nos encontramos pasando por situaciones y actuamos como niños huérfanos, como los que no tienen padre ni tienen recursos. Pero la palabra nos recuerda en esta mañana que sí tenemos a dónde ir, que sí tenemos a quien recurrir en busca de nuestro socorro, en busca de nuestro auxilio, en busca de nuestra ayuda, en busca de una solución. Mis hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos muestra, nos enseña en diferentes pasajes que el éxito está en permanecer cerca de Dios, que el Señor conoce nuestras necesidades, pero es necesario que nos acerquemos. Dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La palabra nos dice primero que debemos estar cerca, que no andemos nosotros como hijos huérfanos, que no andemos prodigando, desapartados del Padre, y que luego lo hagamos con confianza de que Él es nuestro proveedor, de que Él es nuestro Padre. El Señor ha establecido la relación con nuestros hijos, la paternidad con ellos. Yo creo que hay pocos modelos aquí en la tierra para nosotros poder llegar a entender cómo quiere Dios que sea nuestra relación con Él. Si nos vamos a la obediencia, solamente tenemos nosotros que meditar cómo nos sentimos cuando nosotros damos un mandamiento a nuestros hijos y ellos pueden obedecer a Él. ¿Cómo nos sentimos cuando ellos rechazan tal mandamiento, tal mandato, tal orden? Cuando le decimos o le pedimos que hagamos algo. Porque hoy hasta lo hacemos con más diplomacia. Entramos a un mayor nivel le llamamos de educación, le llamamos de trato, de no llevar al niño a una dimensión de ira, sino de tratarlo como una persona. Y así nos han educado en estos tiempos. Pero hay una autoridad. Y qué bien se siente el padre cuando el hijo puede obedecer, a veces sin cuestionar,
Creo que es muy provechoso cuando podemos añadir a una orden una explicación, porque edifica y explica el porqué, que no es simplemente una orden. Pero independientemente de la forma que sea, ¿cómo se siente uno como padre? Cuando el hijo va sin quejarse, sin poner cortapisas ni obstáculos. O igual cuando va, pero tú te das cuenta que no quiere hacerlo. Sabes que lo hace, más o menos te siente bien, pero no del todo, porque no obedeció conforme el mandamiento. Y mucho menos ni decir cuando es capaz de decirte que no, que él no va a hacer eso. Cuando tiene en poco la palabra de su Padre. Así es nuestro Dios. Y así se siente Él, porque de Él fuimos creados. Y tiene sentimientos como una persona. Por eso el Espíritu Santo se contricta. Y el Espíritu Santo es el mismo reflejo aquí en la tierra del sentir de nuestro Dios. Él es la tercera persona aquí en la tierra, dejada por Jesucristo para nuestra guianza, para el discernimiento, para revelarnos también el corazón de Dios, cómo se siente nuestro Dios. Y cuando vamos aquí, como dice la palabra, y nos acercamos confiadamente, ¿ha visto usted cuando un niño le introduce sus manos en los bolsillos, como que llegó donde su padre sin pedir permiso? A veces quizás de entrada no nos sentimos del todo bien, pero cuando vemos que es nuestro hijo, no le regañamos, no le damos un boche, como decimos aquí, a boca abierta, sino que le entendemos y hasta cedemos muchas veces a la petición, aún sin evaluar, pero es que es nuestro hijo. Dios es más que nosotros. Dios quiere que así mismo nos acerquemos a Él confiadamente y sí va a evaluar nuestras peticiones, porque Dios solo quiere hacernos bien. Dios solo quiere darnos aquello que no nos haga daño, que no nos desenfoque, que no nos desvirtúe. Y sí va a evaluar nuestras peticiones. Pero igual Dios se siente bien cuando nos acercamos a Él y espiritualmente le metemos la mano en los bolsillos, porque Él es nuestro Padre. Y al Él ver esta confianza, eso abre el trono de Dios. Sobre todo cuando vamos con un corazón de humildad para tomar de lo que fuimos a buscar, tomar lo que Dios nos ha dado, que puede ser diferente a aquello que fuimos a buscar, pero que sí estamos seguros que es mejor que lo que deseábamos. Y complace y llena a un mayor nivel nuestras necesidades. Mis hermanos, vemos hombres en la palabra de Dios que tenían necesidades y lo que hicieron fue acercarse al Señor Jesucristo. Y no importaba el nivel que ellos tenían. A ti que estás ahí, que me puedes escuchar en este día, tú que a lo mejor tienes un nivel de preponderancia, de respeto en la sociedad, en tu casa, en tu trabajo, no importa el nivel, mis hermanos. Jesucristo está ahí. Todos somos hijos delante de Él. Delante de Él todos somos iguales. Y Él tiene la misma connotación para cada uno de nosotros. Y así mismo se complace. Pero Él espera lo mismo de nosotros. No quizás siempre que usemos un intercesor o un servidor para que vaya y pida y ruegue por nosotros. Jairo era un oficial de la sinagoga. Un hombre de renombre, dice la palabra. Y él tenía una necesidad. Su hija estaba muy enferma. Su hija de 12 años casi moría. Y él vino, dice que se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Y le pidió a Jesús que asintiera a su gran necesidad, que fuera con él a su casa. Sigue narrando la palabra que en el camino Jesús se detuvo. La hija de Jairo hasta vinieron a avisarle que ya había muerto. Pero Jesús estaba en control. Tus necesidades no han perecido. Tus deseos no han muerto. Tu oportuno socorro aún está latente. Solo que Dios obra en su tiempo. Si te acercas a Él,
confiadamente, entendiendo que Él es tu Padre, tu deseo aún no ha muerto. Esa necesidad que tienes que satisfacer, el Señor tiene conocimiento y tiene control de ella. Él está esperando que te acerques en oración, que te acerques a través de la palabra, que te acerques a la congregación y juntos con los hermanos puedas clamar, adorarle, darle gracias por anticipado y adorarle y presentarle ofrenda, culto a nuestro Dios. El Señor se detuvo porque encontró precisamente una mujer que fue y se acercó a Él con un flujo de sangre que por muchos años padecía y lo había intentado todo, dice la palabra, mas todo había sido en vano, lo había gastado todo. También se acercó a Jesús y allí encontró su pronta ayuda, su oportuno socorro. Siguió Jesús y llegó donde la hija de Jairo, y allí estaba para los hombres muerto. Pero al llegar la vida, la muerte ya no tenía lugar. Y entonces fueron la presencia del poder de Dios en vivo y sus palabras las que dieron entonces lugar a la obra. Y le dijo: Talita cumi, a ti niña te digo levántate, porque no hay lugar para la muerte cuando llega la vida. Y por eso usted ve que donde quiera que Jesús llegó, que había un muerto, el muerto tenía que resucitar. Si usted ve, hay diferentes ocasiones donde el Señor llegó, porque ya no hay lugar para la muerte donde entra la vida. Pasó con el hijo de la viuda de Naín, pasó con Lázaro, y donde Jesús entró, si había alguien que había perdido la vida, tiene que levantarse, porque no hay lugar para la muerte. No hay lugar para vivir sin gozo, para vivir en la aflicción, aunque haya aflicción. Jesús es nuestro proveedor, es nuestro sustento, es nuestro oportuno socorro. Y así innumerables pasajes, mis hermanos. Aún el joven rico, que lo tenía todo, tenía una inquietud, una necesidad de saber cómo podía alcanzar la salvación. Y dice que se acercó a Jesús y de rodillas le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Un paralítico encontró unos hermanos que sabían que tenían que acercarlo a Jesús. Y contra toda vicisitud, abriéndose camino porque no podían entrar, ya usted sabe la historia, partieron el techo y bajaron al paralítico delante de Jesús, porque había que acercarlo a Jesús. Cuando usted ve el centurión que se acercó a Jesús porque tenía un criado que estaba gravemente enfermo, él se acercó a Jesús con una convicción de fe tan grande que entendió que Jesús ni siquiera tenía que ir allá en persona, porque ya él estaba delante del trono de la gracia. Él sabía que había encontrado el oportuno socorro para que su siervo volviera a la normalidad. Y cuando Jesús le dijo que iban para allá, le dijo: no, Señor, yo he llegado al trono de la gracia ya. Yo estoy donde está mi oportuno socorro. Di la palabra y mi siervo sanará. Wow. Palabra del mismo Señor Jesús dice: no he visto una fe más grande que esta. Él sabía que había llegado al lugar donde tenía que haber llegado. Mis hermanos, en este día, un verso breve, sencillo, pero monumental. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 en este día nos dice: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y oiga lo que dice: y allí hallar gracia para el oportuno socorro. Si hallamos gracia delante de Dios, no necesitamos nada. Allí lo tenemos todo. No hay algo más grande que pueda tener un hombre en la faz de la tierra
No hay nada más grande, más hermoso, más honroso, más confortable que usted tener la gracia de Dios. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de pedirle a sus anchas algo a Dios y solamente puede pedirle una cosa: Señor, yo quiero tu gracia. Por la gracia viene la salvación. Por la gracia viene la sanidad. Por la gracia viene la sabiduría. Por la gracia vienen las oportunidades. La gracia es el todo del hombre. Jesús es nuestra gracia. Es nuestro favor inmerecido dado a nosotros por el Padre. En este día, mis hermanos, que podamos nosotros valorar esa gracia, y una evidencia de ello es que podemos acercarnos a la gracia. Allí donde obtendremos mucho más gracia, allí donde está nuestro oportuno socorro, nuestra pronta ayuda. Padre, te damos gracias por este día. Una vez más bendecimos tu nombre, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, capaz de penetrar a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y transformar nuestras vidas. Capaz de llegar a cualquier lugar recóndito de este mundo y levantar una vida, Señor. Una vida que pudiera verse sin oportunidades, pero que hoy sabe que tenemos un Padre y que podemos acercarnos a Él con confianza, como hijos que somos, y meter la mano en su bolsillo y allí alcanzar nuestra pronta ayuda y oportuno socorro.